Bienvenido, bienvenida de nuevo a una lección más de Un Nuevo Comienzo. En la lección anterior estudiamos lo que significa la oración como la clave para mantener nuestra relación personal e íntima con Dios. Con la oración nosotros hablamos con Dios. Pero ¿cómo es que Dios habla hoy con nosotros? ¿Es su voz audible o utiliza otra manera para hacerse entender? La lección de hoy le ayuda al respecto. La manera más común que Dios utiliza para decirnos lo que espera de nosotros, lo que desea ofrecernos para guiar nuestra vida siguiendo su camino, es su palabra, la Biblia. Por eso uno de los primeros consejos que ella misma nos da en el libro de Josué 1, 7 y 8 es que nunca nos apartemos de ella, que esté siempre en nuestra boca, que meditemos en ella de día y de noche y que la pongamos en práctica. Hacer esto traerá el siguiente resultado a nuestra vida. Hará prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Entonces, debemos entender que la Biblia no solo es un libro interesante, con consejos maravillosos o un manual para aprender cosas buenas, sino que todas sus palabras vienen de Dios para mostrarnos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí es importante la palabra inspirada, porque se refiere a la acción de respirar, de tomar y echar aire. Como el aire sale de nuestros pulmones, así sale la Biblia como palabra de Dios para nosotros. Y note que tiene el propósito principal de enseñarnos, exhortarnos, corregirnos e instruirnos en una vida lejos del pecado. Así es como el hombre y la mujer de Dios llegan a ser perfectos. No debemos tener ninguna duda de que la Biblia viene de Dios. Así nos lo enseña el apóstol Pedro cuando dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ello debemos reconocerla siempre como autoridad para nuestra vida. ¿Cómo se demuestra que en realidad estamos reconociendo la Biblia como nuestra autoridad? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Guardar los mandamientos de Dios significa dar atención y poner en práctica toda su palabra. No basta con solo decir, yo conozco a Dios. Hay que obedecerle. Y nos dice Colosenses 3:16 que solo hay una manera de lograr la obediencia a esa palabra, permitiendo que viva en abundancia en nosotros. Y eso sucede porque la leemos, estudiamos y ponemos en práctica. ¿Si ha escuchado alguna vez que la palabra de Dios es poderosa? ¿Se ha preguntado cuál es el tipo de poder que tiene? Pues ella misma nos dice cuál es ese poder principal. Escuche: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la hemos creído y aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, obtenemos la vida espiritual, que es lo mismo que la vida eterna. Sin la Biblia ninguno podría alcanzar esa vida, porque en ella se anuncia la manera en que la podemos obtener. Por eso dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que usted tenga su Biblia, la lea, estudie y medite? Porque en ella aprende, por ejemplo, que para poder vencer su lucha contra el pecado que todavía le asedia, debe vestirse de una armadura espiritual que le permitirá salir victorioso. La palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Es como una espada de doble filo que parte nuestra alma y espíritu para mostrarnos ante Dios tal como somos, y Él realice así la tarea de transformarnos cada día. La Biblia también tiene la capacidad de santificarnos, y aunque la palabra suena muy elevada, muy religiosa, significa en realidad que nos separa de la vida que llevábamos antes en el pecado para que nos dediquemos plenamente a Dios. Ese fue el deseo de Jesucristo y oró pidiendo a Dios que nos santificara con su palabra, que es la verdad. El Salmo 119, 27 al 29, nos lo presenta de otra manera. La palabra de Dios sostiene, sustenta nuestra vida para que nos apartemos del camino de la mentira y estemos en sus mandamientos. Resumiendo, Dios nos habla para decirnos lo que espera de nosotros por medio de la Biblia, que es su palabra. Si deseamos que nuestra vida prospere y nos vaya bien, no debemos apartarnos de ella, tenerla siempre en nuestra boca y meditar en ella. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, para mostrarnos cuál es su voluntad para nuestra vida. Demostramos que en verdad tenemos la Biblia como nuestra autoridad cuando la obedecemos y permitimos que viva en abundancia en nosotros. Sin la Biblia, ninguno puede tener la vida espiritual, porque ella nos anuncia, nos presenta esa vida. La Biblia le capacita para vencer el pecado y le transforma día a día para ser un hombre y una mujer de Dios. Hasta aquí la lección de hoy. No olvide leer de nuevo los pasajes de la Biblia para meditar en su corazón y también responder las preguntas que encuentra en la parte de abajo en este video. De esa manera usted podrá afianzar estas grandes verdades que le permiten dar cada día un paso más en el camino hacia la meta de llegar a ser como su Salvador y Señor. Que Dios le bendiga.